Bienvenidos hermanas y hermanas de Inmaculado TV y del programa Bautizados y Enviados. Mi nombre es Carlos Levison y estoy muy contento de estar aquí hablando acerca de la palabra de Dios. El tema del día de hoy es la fe a través de los ojos de los héroes del Antiguo Testamento. En la carta de los Hebreos es una hermosa carta donde la comunidad hebrea es perseguida y muchos de ellos están con la idea de regresar al judaísmo. San Pablo escribe a ellos dándoles esperanzas y en esas esperanzas nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 11, el catálogo de los héroes de la fe. Me van a permitir tomar la palabra de Dios. Le quisiera leerles en Hebreos 11, del 4 en adelante. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso la Escritura lo declaró justo, y Dios afirmó que aceptaba sus presentes, y aunque haya muerto por su fe, sigue clamando. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Por la fe, Noé recibió de Dios el anuncio de acontecimientos que todavía no se podían comprobar. En esta lectura, San Pablo, en los primeros versículos, nos está dando los cimientos de la fe. El primero, que fue Abel, vivió por la fe. Enoc caminó por la fe. Y Noé se salvó por la fe. Cuando Noé fue salvado, al final de la historia de Noé, cuando salieron de la arca, Dios hace la primera alianza, y en esa alianza es de la tierra, porque dice que Dios va a mandar en el cielo el arco iris, y Él promete que ningún ser viviente va a morir de nuevo por un diluvio, y que la tierra no va a perecer por un diluvio. Pasaron 400 años de Noé para llegar a la segunda alianza de nuestro Dios. Fue el comienzo de la revelación para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios escogió una persona, y la escogió de un pueblo de Ur. Le pidió que saliera de ese lugar. También le pidió que se olvidara de su familia. Y le pidió que fuera una persona que no tuviera una patria propia. Y esa es Abraham. Abraham es la segunda alianza que hace nuestro Dios. En la primera es la tierra. En la segunda, un ser humano. Y en esa alianza hace promesas de que va a tener una descendencia, de que va a ser próspero y que le va a dar la tierra prometida de Canaán. Abraham tuvo al hijo de esa promesa, que fue Isaac. De Isaac vino y tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. De Jacob tuvo 12 hijos. Y dice en la palabra de Dios que la familia de Jacob, que eran 70 personas, llegaron a Egipto. En Egipto pasaron 400 años para que se cumpliera la descendencia de esos 12 hijos. Y así se convirtió Israel en un pueblo. Y ese pueblo son las 12 tribus de Israel. Pasaron otros 400 años para que pudiera llegar la tercera alianza. Y esa alianza fue en la persona de Moisés. Ese gran profeta que en la palabra de Hebreos dice, no quiso ser más el hijo de la hija del faraón. No quiso vivir en Egipto. También dice que fue libertador por la fe. Pasó el Mar Rojo por esa fe. Y una parte importante que nosotros quiero que entendamos es que Dios escogió una alianza para la tierra,
una alianza para un solo hombre y ahorita es una alianza para toda la tierra, para todo el ser humano y para todo un pueblo, el pueblo de Israel. Después de Moisés vinieron, y es mejor, se los quisiera leer de nuevo, del capítulo 11, porque son palabras muy bellas. Dice, ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. El autor de la carta a los Hebreos nos está tratando de decir, hay una innumerable cantidad de héroes que tuvo el Antiguo Testamento. Y estos no puedo en realidad contarles todas las historias de cada uno de ellos. Pero sí les puedo decir que en el Antiguo Testamento Dios escogía a esa persona porque les infundía el amor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo caía sobre ellos, caía sobre cada una de estas personas y ellos hacían la obra de Dios. Tenemos cuenta de que estas personas no es que tenían grandes cualidades, no es que eran tan inteligentes, sino que simplemente cumplían la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia nos habla acerca de los grandes profetas y el último profeta es Malaquías. Después de Malaquías existe el gran silencio que muchos teólogos hablan. Ese silencio pasaron otros 400 años para llegar a la alianza mesiánica, que es cuando llega nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene a cumplir todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento. Ahí nosotros nos podemos encontrar de que Jesús cumple, que es el siervo de Jesús por la palabra de Isaías, que es el hijo de David, que lo cumple en Primera de Samuel, que también Él es el ungido y que va a nacer de una virgen, que también lo dice Isaías. Y también habla acerca de que el ungido va a entrar a Jerusalén montando un burrito. Esas son las grandes maravillas que hace Dios a través de su pueblo. Esas son las grandes maravillas que nosotros podemos encontrar, porque esos hombres del Antiguo Testamento nos podemos dar cuenta de algo. Ellos no fueron perfectos, cometieron muchos errores y llegaron a pecados graves. Si nos damos cuenta, primero fue Abraham. Abraham, cuando llegó a Egipto, mintió al faraón de que Sara, su esposa, era su hermana. Después hubo un gran pecado con Jacob. Y Jacob, cuando llegó, básicamente le mintió a su padre para poder tener la bendición. Y Moisés mató a un egipcio. Démonos cuenta cómo el pecado puede avanzar en estas personas tan bendecidas por Dios. Primero, una mentira. Segundo, una traición a su hermano Esaú, Jacob. Y tercero, una muerte hecha por el mismo Moisés. Porque Dios no escoge a estas personas por sus cualidades. Dios las escoge porque en realidad desea, compartir con nosotros su palabra, su amor. Y Él desea que simplemente nosotros seamos unos instrumentos de Dios. Las características que nosotros vemos en estos héroes de la fe las podemos resumir en 6. Poseían la capacidad de ver lo que aún no existía. Hay un gran sacrificio, la persistencia en las cosas que habían que hacer para Dios.
el gran temor, la obediencia y la confianza en Cristo. Pero nosotros no tenemos que olvidar acerca del sufrimiento. Me gustaría tomar otra vez en Hebreos 11, porque nosotros podemos escuchar las palabras que dice: sometieron países, establecieron la justicia, vieron realizadas sus promesas de Dios, cerraron los hocicos a los leones. Solo son bendiciones. Pero en ese mismo capítulo, comenzando en el versículo 35, dice: pero también hubo quienes en vista de una mejor resurrección se negaron a hacer lo que les había salvado la vida. Me refiero a los torturados. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la cárcel. Fueron apedreados, torturados, aserruchados, murieron a espada, fueron errantes de una a otra parte, sin otro vestido que pieles de cordero y de cabras. Hermanos, yo lo que les quiero decir es de que estos héroes de la fe hicieron proezas porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero todos estos hombres y mujeres sufrieron. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, nuestro Señor. Y Él, por obediencia, murió en la cruz. Hay una gran verdad a través de nuestro gran profeta Abraham. Él, cuando iba a cualquier lugar y Dios se le aparecía, hacía un altar. Ese altar era un ejemplo de la fe que tenía en Dios. Y por esa fe adoraba a Dios. Y por esa oración confiaba en Dios. Y por esa confianza obedecía a Dios. Yo les quisiera decir los 5 tips o 7 tips para ser un buen católico. Y me gustaría leérselos. El primero es: despierta, levántate y déjate iluminar. Eso lo podemos encontrar en Abraham. Dios escogió a Abraham de Ur para que fuera peregrino. En Efesios 5:14 dice: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te iluminará. El segundo es: acércate a Dios con humildad. Eso lo vemos en Moisés. Recuerden, él vio la zarza y cuando llegó dijo: descálzate. Y en Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Después tenemos el número 3. Déjate corregir por Dios. Eso lo encontramos con David. David pecó. Imagínense, David fue el profeta y el rey de Dios. Y él escribió la mayoría de los salmos. Pero por una mujer mandó a matar a su esposo y después tuvo un hijo con ella, aun cuando estaban casados Urías y Betsabé. Pero Naamán le descubrió el pecado y David se arrepintió. En la cuarta es: deja que Dios transforme tu corazón. En Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Arrancaré de su corazón el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y el quinto es: camina según el Espíritu Santo. En Gálatas 5 decía: y les digo, caminen en el Espíritu y nos den satisfacción a la concupiscencia. De la carne los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el temor de Dios. Queridos hermanos y hermanas, yo lo único que les puedo decir es que escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos a estos héroes de que no son perfectos.
Nosotros lo único que necesitamos es tener el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento eran personas escogidas, pero cuando llegó Pentecostés, en Pentecostés nació la iglesia y nosotros somos de esa iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia. Busquemos a Dios con nuestro corazón. Busquemos a Dios, así como dice Gálatas, con todo nuestro ser. Y seamos hijos de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por haber compartido este tiempo conmigo. Y sigamos adelante para poder seguir siendo hijos de Dios.